A continuación, se detalla una guerra librada íntegramente por un cubo de madera, un submarino hundido por su propio inodoro y un gato espía de $20 millones atropellado por un taxi en 5 minutos. Si creen que el mundo es una locura ahora, esperen a ver el absoluto caos del pasado. Esta es una partida rápida de las peores decisiones jamás tomadas por líderes, ejércitos e inventores. Aquí hay 33 hechos históricos absurdos que no tienen ningún sentido. 1. Si piensan que los escándalos deportivos modernos son salvajes, no tienen nada en comparación con el absoluto delirio febril que fue el Maratón Olímpico de 1904 en San Luis. Aquello no fue una carrera. Fue un carnaval de sufrimiento donde los organizadores retuvieron deliberadamente el agua para probar la deshidratación intencionada con 32 grados de calor. El recorrido eran simplemente caminos polvorientos llenos de tráfico, lo que provocó que un corredor sufriera una hemorragia pulmonar por las nubes de polvo. El ganador, Thomas Hicks, fue literalmente llevado a la meta por sus entrenadores mientras alucinaba porque le habían estado dando una mezcla de brandy, huevos crudos y veneno de rata real como estimulante. Otro corredor fue perseguido a 1 kilómetro de distancia por una manada de perros salvajes. Y el tipo que terminó cuarto, un cartero cubano que corrió con zapatos de vestir y se echó una siesta a mitad de carrera porque se había comido unas manzanas podridas. Sigue siendo el evento deportivo más estúpido de la historia humana. 2. Los dictadores suelen querer armas nucleares o estatuas gigantes, pero Fidel Castro estaba obsesionado con crear el producto lácteo definitivo hasta un punto extrañamente personal. Decidió criar una supervaca llamada Ubre Blanca que pudiera superar la producción del ganado estadounidense, y trató a este animal mejor que a la mayoría de sus ciudadanos. Vivía en una sala con clima controlado y guardias armados para evitar intentos de asesinato, mientras un equipo de científicos monitoreaba cada uno de sus movimientos. Castro incluso organizó que se pusiera música relajante a diario para mantener bajos sus niveles de estrés y, según se informa, la visitaba solo para charlar. Cuando finalmente murió, recibió todos los honores militares, una estatua, y su cuerpo taxidermizado fue colocado en una urna de cristal en un museo. Todo este esfuerzo, dinero y orgullo nacional se invirtió solo porque a un hombre le encantaba, pero muchísimo, un vaso de leche. 3. Segunda Guerra Mundial. Los submarinos alemanes eran máquinas aterradoras de destrucción, pero el U-1206 fue derrotado por su propia fontanería sobreingenierizada. En 1945, este submarino estaba equipado con un nuevo inodoro de alta tecnología para grandes profundidades que permitía a la tripulación descargar mientras estaba sumergido. Pero el sistema era tan complicado que se necesitaba un curso de formación especial solo para usar el baño. El capitán, aparentemente saltándose el manual, utilizó las instalaciones y giró la válvula equivocada. En lugar de expulsar los residuos, liberó un torrente de agua de mar y aguas residuales a alta presión de vuelta al submarino. El agua inundó las baterías ubicadas debajo de las tablas del suelo, creando un gas cloromortal. El capitán no tuvo más remedio que salir a la superficie justo frente a la costa de Escocia, donde fueron avistados de inmediato y bombardeados por patrullas aliadas. Sí, un buque de guerra de alta tecnología se perdió para siempre, porque el capitán no supo manejar el inodoro. 4. La guerra suele ser trágica, sangrienta y horrenda. Pero la pequeña nación de Liechtenstein aparentemente no recibió el memorándum durante la Guerra Austro-Prusiana de 1866. Enviaron un ejército de 80 hombres para custodiar un paso de montaña, con instrucciones de básicamente quedarse allí y parecer duros. Evitaron cualquier combate real. Probablemente pasaron la mayor parte del tiempo disfrutando del paisaje, y cuando terminó la guerra, marcharon de regreso a casa. Pero aquí está la mejor parte.
Partieron con 80 hombres, pero regresaron con 81. Resulta que habían hecho un amigo en el camino, un oficial de enlace austriaco, o tal vez solo un tipo italiano a quien le gustaba su rollo, y decidió unírseles. Es la única campaña militar registrada en la historia que resultó en bajas negativas. Literalmente, obtuvieron beneficios con la amistad durante una guerra, que es el tipo de incompetencia wholesome de la que necesitamos más. 5. Durante el apogeo de la Guerra Fría, la CIA estaba desesperada por encontrar nuevas formas de espiar a los soviéticos, y en lugar de mejores micrófonos, a algún genio se le ocurrió que la respuesta era la Operación Gato Acústico. Pasaron 5 años y $20 millones, esencialmente intentando convertir a un gato en un cyborg. Los cirujanos le implantaron un micrófono en el canal auditivo del gato y un transmisor de radio en la base de su cráneo, pensando que podrían entrenar al animal para que se sentara cerca de agentes soviéticos en bancos de parque y grabara sus conversaciones. En la primera prueba de campo, llevaron al gato espía de varios millones de dólares a un parque. Abrieron la puerta de la furgoneta y lo soltaron para que hiciera su trabajo. El gato inmediatamente se salió a la calle y fue atropellado por un taxi, muriendo al instante. El proyecto se canceló poco después, demostrando que no se puede obligar a un gato a hacer nada, ni siquiera por $20 millones. 6. Todos tenemos ese amigo que hace cosas estúpidas cuando está borracho. Pero nadie se acerca a un hombre llamado Thomas Fitzpatrick. En 1956, este residente de Nueva Jersey estaba bebiendo en un bar de la ciudad de Nueva York y apostó que podía viajar de Nueva Jersey al bar en 15 minutos. Para demostrarlo, condujo hasta un aeródromo local, robó un avión monomotor a las 3 de la mañana, lo voló sin luces ni radio, y lo aterrizó perfectamente en la estrecha calle justo delante del bar. La policía quedó impresionada, pero aún así lo multaron. 2 años después, estaba de nuevo en un bar, y un cliente se negó a creer la historia. Así que, naturalmente, Thomas hizo el movimiento de «sostén mi cerveza». Robó otro avión y hizo exactamente lo mismo de nuevo, solo para demostrar un punto. Es el santo patrón de las malas decisiones y de las excelentes habilidades de pilotaje. 7. Si creen que la política moderna es tóxica, deberían echar un vistazo al sínodo del cadáver del siglo IX, que fue sin duda el drama judicial más macabro jamás visto. El Papa Esteban II odiaba tanto a su predecesor, el Papa Formoso, que decidió que la muerte no era una razón suficiente para dejar de demandarlo. Esteban ordenó desenterrar el cadáver en descomposición de Formoso de 9 meses, vestirlo con túnicas papales completas y sentarlo en un trono para que se sometiera a juicio. Se asignó a un diácono para que se pusiera detrás del cadáver y respondiera por él, mientras el Papa Esteban gritaba preguntas al esqueleto. Como era de esperar, el cadáver fue declarado culpable de perjurio. Como castigo, le cortaron los 3 dedos que usaba para bendecir, le quitaron las túnicas y arrojaron el cuerpo al río. Fue un nivel de venganza mezquina que hace que los políticos de hoy parezcan mejores amigos. 8. La historia está llena de guerras libradas por tierra, religión o recursos. Pero en 1325, 2 ciudades-estado italianas fueron a la guerra por un cubo. La guerra del cubo de roble comenzó cuando soldados de Módena se colaron en el centro de Bolonia y robaron un cubo de madera que se usaba para sacar agua del pozo principal. Los boloñeses estaban tan humillados que exigieron su devolución. Y cuando Módena se negó, Bolonia movilizó un enorme ejército. La batalla resultante involucró a miles de soldados y resultó en 2000 muertes, lo cual es una gran cantidad de carnicería por un pedazo de equipo de jardinería. Módena ganó la batalla, se quedó con el cubo y todavía lo tienen hoy. Se exhibe en el campanario de la Catedral de Módena,
burlándose de Bolonia casi 700 años después. Imaginen morir porque alguien robó un cubo. 9. Si piensan que los años 50 fueron una época más segura y sencilla, solo recuerden que los padres solían irradiar los pies de sus hijos por diversión en las zapaterías locales. Se llamaba el fluoroscopio para ajuste de zapatos, una caja de madera que se encontraba en tiendas de alta gama y que enviaba rayos X a través de los pies para que pudieras ver los huesos moverse dentro de tus nuevos mocasines. Se comercializó como una forma científica de asegurar un ajuste perfecto, pero en realidad era solo un truco que exponía a los niños y a los vendedores a niveles peligrosos de radiación. Los niños jugaban con estas máquinas durante 20 minutos mientras sus madres compraban, completamente ajenos a que se estaban cocinando los dedos de los pies. El resultado fue una generación de personas con quemaduras por radiación, crecimiento de pies atrofiado y un mayor riesgo de cáncer. Todo porque la sociedad decidió colectivamente que probarse zapatos de la manera normal era simplemente demasiado aburrido sin una dosis de radiación ionizante. 10. Australia es conocida por sus animales mortíferos, pero la única vez que el gobierno declaró oficialmente la guerra a la vida silvestre, perdieron contra un ave corredora. En 1932, el ejército australiano lanzó la Gran Guerra de los Emúes para detener a 20.000 emúes de destruir los cultivos. Enviaron al mayor Meredith de la Artillería Real Australiana armado con ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos de munición, esperando una victoria fácil. Pero los emúes eran genios tácticos. Se dispersaban en pequeños grupos para evitar los disparos de ametralladora, utilizaban tácticas de guerrilla y básicamente esquivaban las balas, como si estuvieran en Matrix. Después de semanas de fracaso vergonzoso y armas atascadas, el ejército se retiró. El informe oficial señaló que a pesar de miles de cartuchos disparados, la gran mayoría de las aves estaban completamente bien. El gobierno tuvo que admitir la derrota, marcando la única vez en la historia que un ejército moderno se rindió ante una bandada de pollos gigantes. 11. En 1986, la ciudad de Cleveland decidió deshacerse de su reputación de oxidada, estableciendo un récord mundial, pero en su lugar crearon un apocalipsis ecológico. El plan era Balloon Fest, donde liberaron 1.500.000 globos de helio al cielo simultáneamente. Parecía espectacular durante unos 30 segundos, hasta que un frente frío golpeó, empujando la enorme nube de látex de vuelta hacia la ciudad y el lago Erie. Los globos obstruyeron la pista del aeropuerto, provocaron accidentes de coche al cegar a los conductores y aterrorizaron a los caballos de carreras. Trágicamente, la Guardia Costera estaba buscando a 2 pescadores desaparecidos en el lago, pero el agua estaba cubierta de miles de globos de colores, que parecían cabezas humanas flotando en las olas. El equipo de rescate no pudo encontrar a los hombres en el caos, y la ciudad se enfrentó a millones en demandas, por lo que se suponía que sería un evento benéfico divertido. 12. Han oído hablar de operaciones militares para derrocar gobiernos, pero la Operación Paul Bunyan fue un despliegue masivo del poder militar estadounidense solo para podar un solo árbol. En 1976, dentro de la zona desmilitarizada coreana, un árbol popular estaba obstruyendo la vista de los observadores de las Naciones Unidas. Cuando los soldados estadounidenses intentaron podarlo, fueron atacados por guardias norcoreanos. En respuesta, Estados Unidos no se echó atrás. Se excedieron por completo. 3 días después, regresaron con un convoy de 27 helicópteros, bombarderos B-52 con capacidad nuclear sobrevolando, aviones de combate F-111, un grupo de batalla de portaaviones en alta mar y cientos de tropas listas para el combate. Toda esta potencia de fuego se reunió solo para que unos pocos ingenieros con motosierras pudieran cortar un árbol
mientras los norcoreanos observaban en silencio. Sigue siendo el proyecto de paisajismo más caro e intimidante en la historia del universo. 13. La guerra psicológica generalmente implica propaganda o miedo, pero los antiguos persas conquistaron Egipto armando la pura ternura. Durante la batalla de Pelusio, en el 525 a.C., el rey persa Cambises II sabía que los egipcios adoraban a los gatos como la representación sagrada de la diosa Bastet. Así que ordenó a sus soldados que pintaran imágenes de gatos en sus escudos y, según algunos relatos, que incluso llevaran gatos vivos a las primeras líneas. Los arqueros egipcios estaban tan aterrorizados de herir accidentalmente a un felino sagrado y enfurecer a una diosa que se negaron a disparar sus flechas. Básicamente, se congelaron, lo que permitió a los persas marchar directamente y masacrarlos. Los egipcios aman tanto a sus mascotas que literalmente dejaron que todo su reino cayera en lugar de arriesgarse a herir a un gatito tierno, lo que, sinceramente, es un nivel de dedicación con el que los dueños de gatos de hoy en día pueden identificarse. 14. Mucho antes de las noticias falsas en Internet, la gente era igual de crédula al leer periódicos. En 1835, el New York Sun publicó una serie de artículos que afirmaban que un famoso astrónomo había construido un supertelescopio y descubierto vida en la Luna. Pero no se trataba solo de bacterias. Los artículos describían civilizaciones distintas de humanoides de piel azul, unicornios y, lo digo en serio, castores bípedos que caminaban sobre dos patas y construían chozas con chimeneas. El público se volvió absolutamente loco por ello. La circulación del periódico se disparó y la gente debatió sobre los castores lunares como hechos científicos durante semanas. Incluso cuando se reveló que era un engaño total. El periódico ni siquiera se disculpó realmente, y el público no pareció importarle que los hubieran engañado. Demostró desde el principio que si una historia es lo suficientemente entretenida, la gente creerá literalmente cualquier cosa. 15. Hay dietas extrañas. Y luego está August Engelhardt, un nudista alemán que fundó un culto basado enteramente en cocos. A principios del siglo XX, compró una isla en el Pacífico y fundó la Orden del Sol, predicando que el coco era el fruto sagrado de Dios porque crecía alto cerca del sol. Creía que al comer solo cocos, los humanos se volverían inmortales y divinos. Logró convencer a un puñado de seguidores para que se unieran a él, donde pasaron sus días desnudos, comiendo únicamente carne de coco y bebiendo agua de coco. Sorprendentemente, en lugar de volverse dioses inmortales, todos comenzaron a morir de desnutrición y quemaduras solares graves. El propio Engelhardt se consumió hasta pesar 30 kilos y fue encontrado mentalmente inestable, lo que demuestra que, si bien los cocos son sabrosos, probablemente necesites un poco más que fruta tropical para trascender la humanidad. 16. Napoleón Bonaparte es recordado como uno de los más grandes estrategas militares de la historia, un hombre que conquistó Europa y redibujó mapas. Pero una vez se vio obligado a huir aterrorizado de una horda de conejitos. Para celebrar el Tratado de Tilsit, su jefe de personal organizó una cacería de conejos y compró aproximadamente 3.000 conejos para la ocasión. Sin embargo, en lugar de comprar liebres salvajes, compró conejos de granja domesticados que no temían a los humanos. Cuando los conejos fueron liberados, no huyeron. Vieron a Napoleón y pensaron: «Oye, ese es el tipo que trae la lechuga». Miles de conejitos esponjosos rodearon al emperador, trepando por sus piernas y chaqueta. Napoleón intentó espantarlos, pero fueron implacables. El gran conquistador tuvo que correr a su carruaje y encerrarse dentro, mientras los conejos supuestamente atravesaban las líneas de sus tropas. Fue su derrota más adorable y humillante. 17. La NASA emplea a las personas más inteligentes de la Tierra, literalmente científicos espaciales.
Sin embargo, en 1999 perdieron el Mars Climate Orbiter porque olvidaron verificar sus unidades. Un equipo de ingenieros de Lockheed Martin escribió el software de navegación utilizando unidades imperiales como libras y pulgadas, mientras que el equipo del Jet Propulsion Laboratory de la NASA utilizó el sistema métrico como newtons y metros. Debido a que nadie detectó este error básico de clase de matemáticas, la nave espacial se acercó a Marte, se confundió con los datos y se estrelló directamente en la atmósfera del planeta, quemándose instantáneamente. Fue un desastre de $327 millones causado por el tipo de error que cometes en un examen de física de secundaria. Es reconfortante saber que incluso los tipos que construyen naves espaciales a veces olvidan cómo convertir pulgadas a centímetros. 18. En 1875 estalló un incendio masivo en un almacén de whisky en Dublín. Pero en lugar de humo y cenizas, las calles se inundaron con un río literal de alcohol en llamas. 5.000 barriles reventaron, enviando una marea de 1,5 metros de alcohol en llamas, fluyendo por los carriles de la ciudad. Ahora, podrías esperar que la gente huyera por sus vidas, pero esto era Dublín. En lugar de evacuar, multitudes de personas agarraron ollas, sombreros e incluso sus propias botas para recoger el whisky gratis que fluía por las alcantarillas. La tragedia es que murieron 13 personas, pero ni una sola pereció por el fuego o el humo. Cada víctima fue causada por intoxicación alcohólica porque bebieron el whisky sucio y en llamas de la calle hasta morir. Es quizás la tragedia más irlandesa jamás registrada. 19. El gobierno británico en la India intentó resolver un problema de cobras utilizando el capitalismo y fracasó tan estrepitosamente que se convirtió en un término económico legítimo. Estaban preocupados por el número de serpientes venenosas en Delhi, así que ofrecieron una recompensa en efectivo por cada cobra muerta entregada. Parecía un plan inteligente hasta que los lugareños se dieron cuenta de que podían criar cobras en sus patios traseros para ganar dinero fácil. La ciudad pronto se llenó de granjas secretas de serpientes. Cuando los británicos se dieron cuenta de que estaban pagando por serpientes criadas en granjas, cancelaron el programa. Los granjeros enfadados, ahora atrapados con miles de serpientes sin valor, simplemente las liberaron en las calles. El resultado fue que la población de cobras se triplicó. Los británicos tomaron una mala situación, pagaron por ella y con éxito la empeoraron infinitamente. 20. En 1859, un empresario fallido llamado Joshua Norton perdió la cabeza y simplemente se declaró emperador de los Estados Unidos. En cualquier otra ciudad lo habrían institucionalizado. Pero San Francisco simplemente se encogió de hombros y dijo, ¿por qué no? Llevaba un uniforme harapiento con charreteras doradas, inspeccionaba las calles y emitía proclamaciones disolviendo el Congreso, lo cual, sinceramente, es un estado de ánimo. La parte asombrosa es que la ciudad siguió el juego durante 21 años. Los restaurantes le daban comidas gratis, los teatros le guardaban asientos y los policías lo saludaban al pasar. Incluso imprimió su propia moneda, que las tiendas locales aceptaron como moneda de curso legal. Cuando murió, 30.000 personas asistieron a su funeral. Sigue siendo el único monarca en la historia estadounidense, lo que demuestra que la confianza es literalmente lo único que necesitas para tener éxito. 21. Todos sabemos que los fanáticos del deporte pueden volverse agresivos, pero en 1969, El Salvador y Honduras lo llevaron a un nivel psicótico al iniciar una guerra literal por un partido de fútbol. Las tensiones ya eran altas entre las naciones debido a problemas de inmigración. Pero el punto de quiebre fue una serie de partidos de clasificación para la Copa del Mundo, donde los fanáticos se golpearon entre sí. Tras los disturbios,
el ejército salvadoreño lanzó una invasión, bombardeando aeropuertos hondureños y marchando tropas a través de la frontera. Esto se conoció como la Guerra del Fútbol. Duró 100 horas, involucró combates aéreos reales entre aviones de combate y resultó en miles de bajas. Es oficialmente la única vez en la historia humana en que una mala decisión de un árbitro podría haber sido clasificada como catalizador de un crimen de guerra. 22. A finales del siglo XIX, un jefe de estación de ferrocarril en Sudáfrica, llamado James Y., perdió las piernas en un accidente. Así que, naturalmente, contrató a un babuino llamado Jack para que hiciera su trabajo. Esto no es una broma. Jack fue empleado oficialmente por el ferrocarril para operar las pesadas palancas que cambiaban las vías según los recuentos de silbato de los trenes que se acercaban. Las autoridades ferroviarias se mostraban escépticas hasta que vieron a Jack trabajando a la perfección. Fue incluido en la nómina y recibió 20 centavos al día y media botella de cerveza cada semana como salario. Jack trabajó durante 9 años y, a diferencia de la mayoría de los empleados humanos, nunca cometió un solo error. Murió de tuberculosis, dejando un legado como el mono bebedor de cerveza más competente en la historia del ferrocarril. 23. Antes del siglo XVIII, los franceses temían a las patatas, creyendo que causaban lepra y que solo eran aptas para cerdos. De hecho, estuvieron ilegalizadas para su cultivo en Francia durante un tiempo. Entra Antoine-Augustin Parmentier, un genio que entendió la naturaleza humana mejor que la agricultura. Convenció al rey para que le permitiera plantar un campo de patatas y apostó guardias reales fuertemente armados a su alrededor durante el día. Esto hizo que los campesinos pensaran que si el rey las custodiaba, debían ser oro valioso. Luego, Parmentier ordenó intencionalmente a los guardias que se retiraran por la noche. Los lugareños se escabulleron inmediatamente, robaron los preciosos tubérculos y comenzaron a comerlos. Engañó a toda una nación para que comiera patatas fritas usando nada más que psicología inversa y seguridad falsa. 24. Después de la Primera Guerra Mundial, Francia decidió que nunca más quería ser invadida. Así que gastaron una fortuna construyendo la línea Maginot. Era un muro impenetrable de búnkeres de hormigón, túneles, torretas retráctiles y cuarteles con aire acondicionado que se extendía a lo largo de la frontera alemana. Era una maravilla tecnológica que podía detener a cualquier ejército. El único problema fue que el muro se detuvo abruptamente en la frontera belga, porque los franceses pensaron que el bosque de Ardennes era demasiado denso para que pasaran los tanques. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los alemanes miraron el muro imponente, miraron el bosque y dijeron: «Pasaremos a través de los árboles». Rodearon toda la línea Maginot en cuestión de días, dejando completamente inútil la estructura defensiva más cara de la historia, sin disparar un solo tiro contra ella. Si crees que los partes meteorológicos de hoy en día no son fiables, alégrate de no haber estado en Kentucky en 1976 durante la gran lluvia de carne. En un día perfectamente despejado y soleado, trozos de carne roja cruda empezaron a caer del cielo sobre una granja en Olympia Springs. No fue una llovizna. Llovió carne durante varios minutos, cubriendo cercas y el suelo con trozos de carne. Pero la parte verdaderamente absurda no es el misterio, es la reacción. En lugar de correr a resguardarse o llamar a un sacerdote, 2 hombres locales decidieron que el método científico requería que se comieran la carne del cielo. La cocinaron, la probaron y declararon que era carne de venado o de oveja. Análisis posteriores sugirieron que probablemente era vómito expulsado por una bandada de buitres en pleno vuelo, lo que significa que esos valientes probadores de sabor se comieron voluntariamente el almuerzo regurgitado de un cóndor. Los sustos de marketing no son nada nuevo, pero en el Praga del siglo XIX se extendió un rumor tan aterrador
que literalmente impidió que la gente fuera al baño. Corrió la voz de que una especie mortal de serpiente de alcantarilla había invadido la fontanería de la ciudad y estaba esperando en las tuberías para morder a la gente en sus traseros mientras estaban vulnerables. El pánico se apoderó de la ciudad y la gente empezó a negarse a usar los inodoros interiores, volviendo a los estándares de higiene medievales. Resultó que no había serpientes. Toda la histeria fue fabricada por un vendedor emprendedor que vendía orinales portátiles. Empezó el rumor solo para aumentar sus ventas, aterrorizando efectivamente a toda una gran ciudad europea para que hiciera sus necesidades en cubos de nuevo, solo para obtener una ganancia rápida. Piedra, papel o tijeras tiene reglas claras y por lo general el barco vence al caballo. Pero la batalla de Texel en 1795 es la única vez en la historia en que la caballería capturó una flota naval. Durante las guerras de la Revolución Francesa, un regimiento de caballería francés avistó la flota holandesa anclada cerca de la isla de Texel. El invierno fue tan severo que el océano se había congelado por completo, atrapando los poderosos buques de guerra en un espeso hielo. Viendo lo absurdo de la situación, el general francés ordenó a sus hombres que se pusieran tela alrededor de los cascos de sus caballos para amortiguar el sonido y simplemente galopar a través del mar helado. Los marineros holandeses, que esperaban una batalla naval, dormían profundamente cuando fueron rodeados por hombres a caballo que les apuntaban con espadas. Se rindieron sin luchar, demostrando que la naturaleza es el comodín definitivo. A finales del siglo XIX, las mujeres empezaron a montar en bicicleta para ganar libertad de movimiento, y los médicos victorianos, pilares de la sabiduría que eran, inventaron inmediatamente una enfermedad falsa para detenerlas. Advirtieron a las mujeres sobre la cara de bicicleta, una condición aterradora causada por la tensión de mantener el equilibrio. Los médicos afirmaron que la mirada de bicicleta haría que los ojos de una mujer se salieran de sus órbitas, que su mandíbula se tensara permanentemente y que su rostro se volviera pálido y demacrado, arruinando sus posibilidades de matrimonio. Era, obviamente, una tontería total, diseñada para asustar a las mujeres de vuelta a la cocina. Pero durante años, las revistas médicas publicaron artículos serios advirtiendo que un agradable paseo por la tarde te convertiría en un duende con los ojos muy abiertos. Generalmente, pensamos que la revolución industrial comenzó en el siglo XVIII, pero la humanidad en realidad inventó la máquina de vapor en el primer siglo después de Cristo, y luego simplemente la ignoró. Herón de Alejandría, un ingeniero griego, construyó el aólipo, una esfera de metal que giraba rápidamente usando la energía del vapor. Básicamente, una máquina de vapor funcional. Pero en lugar de darse cuenta de que podrían usarla para alimentar telares, carros o barcos y dar un salto al futuro en 1700 años, los griegos simplemente la miraron y dijeron: «Un juguete genial, colega». La usaban para abrir automáticamente las puertas de los templos o simplemente como un truco de fiesta para gente rica. Como tenían mano de obra esclava barata, nadie sintió la necesidad de automatizar nada. Así, uno de los mayores inventos de la historia se quedó en un estante acumulando polvo durante milenios. Dracón fue un legislador griego antiguo cuyas leyes eran tan duras que todavía usamos la palabra draconiano hoy en día, pero no murió de un asesinato o una revuelta. Murió por ser demasiado popular. Según la leyenda, estaba visitando el teatro en la isla de Equina para ser honrado por sus partidarios. En la antigua Grecia, la forma tradicional de mostrar aprobación no era aplaudiendo, sino tirándole sombreros y capas a la persona. Desafortunadamente, la multitud lo amó un poco demasiado. Le arrojaron tantas capas y túnicas de lana pesadas que quedó enterrado bajo la pila. Para cuando lo desenterraron, el gran legislador se había asfixiado hasta la muerte. Es el único político en la historia
que ha sido literalmente asesinado por el abrumador apoyo de sus votantes. Antes de tener estafas de criptomonedas y NFTs, tuvimos la locura del tulipán holandés de 1637, que sigue siendo la burbuja financiera más estúpida de la historia. Por alguna razón, los holandeses decidieron colectivamente que los bulbos de tulipán eran los objetos más valiosos de la Tierra. En el apogeo del frenesí, un solo bulbo de un tulipán raro podía costar lo mismo que una mansión de lujo en el Gran Canal de Ámsterdam. La gente vendió sus tierras, sus ahorros de toda la vida y su ganado solo para comprar una flor que moriría en una semana. Se negociaban contratos por bulbos que aún no habían crecido. Inevitablemente, alguien se despertó y se dio cuenta. Espera, es solo una flor. Y el mercado se desplomó de la noche a la mañana. Miles quedaron en bancarrota, sosteniendo suministros de jardinería sin valor en lugar de fondos de jubilación. La defenestración de Praga suena como un elegante evento diplomático, pero literalmente se traduce como arrojar a alguien por una ventana. En 1618, rebeldes protestantes asaltaron el castillo de Praga y capturaron a 3 funcionarios católicos. En lugar de ejecutarlos, los arrojaron por una ventana del 3er piso, una caída de aproximadamente 20 metros. Milagrosamente, los 3 hombres sobrevivieron a la caída sin lesiones graves. La Iglesia Católica afirmó inmediatamente que fueron salvados por ángeles que los bajaron suavemente al suelo. Los protestantes, sin embargo, señalaron la realidad más apestosa. Sobrevivieron porque aterrizaron en una enorme y suave pila de estiércol de caballo que se había acumulado en el foso. Este evento, que literalmente comenzó una guerra por una pila de excrementos, desató la Guerra de los 30 años. Cuando las naciones quieren asegurar una frontera, generalmente construyen un muro de piedra o acero. Pero el Imperio Británico en la India decidió hacer jardinería extrema. En el siglo XIX, para evitar que la gente traficara sal, sin pagar impuestos, crearon la línea de aduanas interior, que básicamente era un seto gigante. Esto no era un pequeño elemento de jardín, era una barrera de 4.000 kilómetros de árboles y arbustos espinosos que se extendía por todo el subcontinente. Era impenetrable y estaba custodiada por 12.000 oficiales cuyo único trabajo era patrullar una maleza. Era más larga que la frontera entre Estados Unidos y México y se mantuvo durante décadas, lo que demuestra que los británicos estaban tan obsesionados con los ingresos fiscales que literalmente dividieron un país masivo con un arbusto muy alto, solo para asegurarse de que nadie sazonara su cena gratis. Eso fue una cantidad masiva de estupidez. Pero seamos realistas, la historia humana es básicamente un suministro infinito de malas ideas. Así que, definitivamente, me he perdido algunas enormes. Ahora es tu turno de superarme. Ve a los comentarios y dime cuál es el hecho histórico más tonto, extraño o absurdo que debería haber estado en esta lista, pero no estuvo. Si tu hecho es lo suficientemente bueno, podría aparecer en la segunda parte. Suscríbete si aprendiste algo nuevo y nos vemos en el próximo video.